y es evidentemente uno de los representantes del sindicalismo que esclarece políticamente el panorama nacional. Me ha gustado la forma en que usted ha tomado lo que puede ser un debate permanente entre la CGT y el gobierno, en donde hay discusiones más o menos subidas de tono, pero que hacen al comportamiento político de una entidad tan importante como la CGT con el gobierno de turno, sin perjuicio de que hayan demasiados puntos en coincidencia. Sin embargo, ya sabemos que desde ciertos sectores de prensa interesada se lo ve desde otro punto de vista. ¿Usted considera que en este momento el debate está pasando por una situación excesivamente crítica o es más de lo mismo de los últimos años? No, mire, yo creo que quizás haya mucho más de lo mismo, pero también no deja de ser cierto que este tema de la participación en las utilidades de las empresas genera mucha mirada, muchos criterios, muchas opiniones. Indudablemente es un tema, no negamos nosotros que no sea un tema muy trascendente y muy fuerte. Lo que pasa que frente a una crisis brutal como está viviendo el capitalismo, que no se sabe dónde va a terminar, el tema toma relevancia. Y en realidad las expresiones de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el encuentro de la UIA fueron muy claras. En el tema central, en el tema de fondo, coincide con el movimiento obrero que los trabajadores participen de las utilidades. Y no podía ser de otra manera frente a un gobierno que claramente ha puesto en el centro de la discusión la distribución de la riqueza y el rol del Estado en un mundo donde evidentemente la crisis del capitalismo es muy profunda y los viejos organismos económicos, financieros, del comercio han fracasado en todas sus políticas. Así que yo creo que por eso adquiere relevancia este tema, se pone, digamos, todos los días arriba del tapete esta discusión, pero indudablemente en lo central estamos de acuerdo, después va a haber que ponerse de acuerdo en la metodología. Lo que tenemos criterio, lo que disentimos es la metodología, y nosotros creemos que frente a un empresariado que tiene características en gran parte de voracidad, si uno no tiene un paraguas protector se hace muy difícil a la hora de sentarse a buscar acuerdos y consenso. Volviendo al tema de la metodología, la Presidenta en más de una oportunidad ha dicho, sin que haga falta que lo diga, que ella y el gobierno no van a ser neutrales en esta puja. Exactamente. Y lo ha demostrado con creces. Sin embargo, en un par de discursos ha dicho que para eso están las paritarias, están las convenciones colectivas de trabajo, para discutir palmo a palmo el tema de las utilidades, que es un derecho que está en la Constitución. Curiosamente, en el único artículo que se pudo reformar, o en todo caso ampliar, el 14 bis, allá por 1957. La pregunta concreta a Plaini es si ustedes inexorablemente necesitan ese paraguas protector o se puede llevar adelante con una participación mucho más decisiva de los dirigentes y los representantes sindicales y con el respaldo de esta CGT, que por cierto no es la misma de la década del 90, ¿no? Bueno, por lo que yo le decía anteriormente, indudablemente negociar en las paritarias es complicado. Usted fíjese, en la Argentina tenemos apenas 2 experiencias y una para concretarse con respecto a la participación de las utilidades. Una es la experiencia en el sector de Bridgestone, la empresa de neumático, donde los trabajadores aceptaron en su momento una baja, dicho por la propia dirigencia del neumático, aceptaron una baja en el 2001 frente a la crisis que había, y a partir de allí hicieron un acuerdo de cuando la empresa mejorara participar en las utilidades. Primera cuestión. Segunda cuestión, participan en las utilidades a partir del 6% de rentabilidad de la empresa. Fíjese ustedes que en 10 años, dicho por la propia dirigencia de la organización sindical del sector, han participado solamente 4 veces. Quiere decir que la empresa solamente en 4 veces ha superado un 6% de utilidades netas. Cosa que uno, digamos, me obliga a ser subjetivo. La verdad que una empresa transnacional y que tenga utilidades por sobre el 6% en apenas 4 veces en 10 años y nada más que ese tipo de utilidad llama la atención. La segunda es
la experiencia de Fox Petrol, que es una empresa de 47 en el sector petrolero, 47 trabajadores en Neuquén, donde nosotros con la CGT participamos, con el compañero Guillermo Pereira, que es el secretario general de esta organización, donde esta empresa hace 4 años estaba en dificultades, a punto de desaparecer. Los trabajadores y la organización sindical se comprometieron a ayudar a la empresa, y esta se comprometió que si lograban resolver su situación, luego lo iba a hacer partícipe de las utilidades, que se dio por primera vez este año, en una empresa, estamos hablando de 47 trabajadores y un sector altamente rentable, como es el sector de los hidrocarburos. Ahora bien, la tercera experiencia sería el convenio que firmó Camioneros para el próximo año con la empresa de recolección de residuos Covelia, que estaría participando en las utilidades del próximo año a sus trabajadores. Entonces, si usted mira eso, frente a las cientos de actividades y los miles de sindicatos, digo, si usted lo deja librado a la paritaria, indudablemente, como es el empresariado argentino y el empresariado en general, se hace muy dificultoso. Por eso nosotros pedimos un paraguas general que está en el marco de la ley. ¿Por qué? Porque como decía, yo utilicé el pensamiento de Raúl Scalabrini Ortiz. Todo lo que no se legisla taxativa explícitamente en favor del más débil, queda legislado implícitamente en favor del más fuerte. ¿Por qué? Porque el poderoso no necesita el amparo legal. Él tiene su propia ley, que es la ley de su fuerza, decía Scalabrini. Entonces, de allí que nosotros tenemos esta mirada y creemos que el ámbito es el Congreso. Primero, porque hay una mandata constitucional, y segundo, porque nos parece que ese paraguas podría darle un marco de contención a todas las actividades y organizaciones pequeñas, las miles de organizaciones que podrían negociar con sus empresas en este marco, que esto fuera un piso. Pero bueno, estamos en democracia, bienvenida a la discusión y el debate, y lo daremos en el Congreso, y vamos a ser respetuosos de lo que indique obviamente el Congreso de la Nación, lo que resulte de allí. Diputado Plaini, sin duda que los argumentos que usted utiliza son inobjetables, están muy bien fundados, por cierto, porque es una vieja aspiración y constitucional, como decíamos antes. Ahora, esto del paraguas protector a través de una legislación, ¿no implicaría poner en un pie de igualdad a empresas que se comportan en mercados diferentes? Algunas Bien. Sabemos que tienen una clientela cautiva, otras que tienen una altísima competitividad, después la cuestión de los tamaños, como bien usted lo discriminaba. Yo no sé si en esa legislación a la que ustedes aspiran hay algunas observaciones que permiten ir discriminando entre las empresas. En esa legislación está contemplado las empresas de más de 300 trabajadores, está contemplado inclusive una participación de esas utilidades para la formación y la capacitación de los trabajadores en la economía informal. Mire, es una ley de 32 artículos y 9 capítulos, que nosotros estamos dispuestos a revisarla, analizarla, debatirla. Lo que no se puede hacer es lo que hicieron las 6 grandes cámaras. No se sentaron en el Congreso a dar el debate, digamos. Es una actitud inclusive de desconocimiento del funcionamiento de los mecanismos democráticos. El Congreso es uno de los 3 poderes de la nación. Entonces nosotros estamos dispuestos a discutir todo. Lo que decimos es debatámoslo. Lo que no se puede hacer es no debatir, es no discutir esta propuesta. Por supuesto que hay pequeñas empresas y hay grandes empresas, y no es lo mismo. No sería lo mismo, y seríamos muy justos nosotros si entendiéramos que las mismas reglas implicáramos a una gran empresa que a una pequeña empresa, porque no está en nuestra intención afectar a la empresa, sino alentarla, sino que el propio trabajador asuma con la camiseta puesta de la empresa esta responsabilidad de mejorar la productividad, de mayor producción, de mejor calidad en la producción. ¿Y eso cómo se hace? Cuando el trabajador se hace parte de la empresa. Y la mejor manera de hacerse parte es participando de las utilidades de la misma, para que el propio trabajador esté incentivado. Pero bueno, es un tema que está para debatir. Nosotros estamos abiertos al debate y a la discusión, por supuesto. No estamos cerrados a nada, ni esto se trata de una imposición, sino que se trata de una aspiración, una sana aspiración del movimiento obrero y de una mandata constitucional que tenemos que resolver. Plaini, la última de mi parte. Hay una crítica que proviene inclusive del mismo kirchnerismo, de sectores que son afines al gobierno, que dicen que la CGT está mucho más preocupada, inquieta, porque se eleve el mínimo no imponible que por blanquear a más de 1/3 de la población que está en negro, teniendo en cuenta que si se eleva el mínimo no imponible, se va a favorecer
a un tercio de los trabajadores con mayores ingresos que en sí mismos cobran las 2/3 partes del total de la masa salarial, lo cual sería mantener una situación de injusticia social. ¿Qué le responde a esa crítica que inclusive proviene de sectores que son afines al gobierno? Bueno, mire, yo no sé quiénes son claramente los sectores. Primero le respondo que habría que repasar los 81 años de historia y de compromiso y de lucha del movimiento obrero. Digo, no se puede tirar cosas al voleo. Nosotros siempre hemos hecho hincapié en la preocupación que tenemos en el 35% del trabajo de la economía informal, pero esa respuesta no la puede dar la CGT. Es una preocupación que tenemos, pero no somos nosotros que tenemos los elementos y los instrumentos para modificarlo. Bienvenido, porque cuanto más trabajo digno haya, cuanto más salario decente haya, más trabajadores sindicalizados va a haber. Digamos, en definitiva, nosotros lo que aspiramos, lo he dicho hasta el cansancio, secretario general de la CGT, Hugo Moyano, para nosotros la justicia social es cuando no haya un solo argentino que no viva dignamente de su trabajo, de lo que produce. El hombre, por lo menos, debe producir lo que consume, decía el general, pero ¿cómo eso no va a ser un tema central para nosotros? Lo que no podemos es, nosotros tenemos los mecanismos para darle respuesta a eso. Por supuesto que eso es lo que hay que resolver, y quienes hacen la crítica sería bueno, si tienen responsabilidades, que busquen los mecanismos para resolverlo, y nosotros por supuesto que lo vamos a acompañar y con toda la fortaleza, desde ya, que queremos todos los trabajadores con salario digno, con trabajo decente, que puedan acceder a la vivienda, a la salud, a la educación. Es un tema central para nosotros la justicia social. Forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra ideología, de nuestros principios, de nuestras convicciones. Aquel que dice eso realmente porque está buscando poner palos en la rueda y porque lo único que le interesa es mediar la relación gobierno-movimiento obrero. Nosotros somos parte de este modelo, lo hemos dicho hasta el hartazgo, nos sentimos totalmente identificados, hemos luchado mucho en los 90, quizás muchos de los que hoy opinan así, no sé dónde estarían en los 90. Nosotros con el MTA, con el secretario actual general de la CGT y muchos compañeros estábamos en la calle para salir de esa nefasta segunda década infame. Así que por lo tanto no comparto esto y bueno, sería bueno que quienes hacen estas críticas veladas lo hagan a la luz del día para poder debatirlo y si tienen alguna posibilidad ellos de ser modificadores de esta realidad, bueno, ahora ya lo tenían que haber hecho, pero estamos frente a un mundo capitalista donde al gobierno se le hace muy difícil, digamos, en 8 años acá se han modificado conductas de 4 décadas de capitalismo salvaje, inclusive con viejos instrumentos de la genocida dictadura y de los años 90, que es uno de los temas centrales que nosotros también tenemos en la agenda. ¿Cómo hacemos para modificar esos instrumentos que nos limitan? En vez de tener una ley de entidades financieras puramente especulativa, sería bueno tener una ley de entidades financieras básicamente productiva, que aliente al crédito, una carta del Banco Central que aliente al crédito para los argentinos, la producción. Digamos, en realidad tenemos instrumentos vetustos, con eso pelea también la presidenta. Entonces la mejor manera de ayudar a la presidenta, quienes tienen estas ideas, es que le digan cómo, si tienen la forma, podemos decirle al empresariado que sería bueno donde hay 2 turnos, que haya 3 turnos, donde hay 3 turnos, que haya 4 turnos, para incorporar esa masa de trabajadores, porque para nosotros la asistencia del Estado no es más que y meramente que una instancia coyuntural, no una política permanente. La política permanente es cuando hay trabajo para todos. Bueno, el propio ministro de Trabajo en su momento ha hablado de la aspiración del pleno empleo, que es el que tiene la CGT. Por último, Plaini, ¿usted considera que lo dicho por la presidenta en la reunión de la UIA del otro día de alguna forma se transmite directamente a la posición que vayan a tomar los miembros del Frente para la Victoria en el Congreso? Digamos, su postura, que no está de acuerdo del reparto de utilidades, y esto se transmite directamente a la postura que toman los legisladores del Frente para la Victoria en el Congreso. No lo sé, eso habría que preguntarle en su momento a los diputados si viene la directiva del Ejecutivo, digamos. Yo soy un hombre que integro el Frente para la Victoria, soy un diputado de extracción sindical, que soy parte del bloque oficialista, y en cuanto a esto tengo una posición definida, que es esta que ha tomado la CGT, de donde provengo, pero digamos, estamos en democracia y todos tienen el derecho a dar su opinión. Esperemos que llegue ese momento y si se da el debate, bueno, cada uno expondrá cuáles son las razones para defender la posición que defiende. Y nosotros, los dirigentes de extracción sindical, daremos nuestra posición. O sea, mire, lo bueno es que todo esto lo discutamos en democracia, lo bueno es que nosotros podamos seguir contando con un proyecto y un modelo de país donde el eje central de las políticas activas lo va marcando el Estado y donde la producción, el empleo, el salario y el consumo sean
los instrumentos que nosotros vayamos aplicando en esta etapa. Después nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates que haya que dar, siempre entendiendo que para nosotros lo más importante es que en algún momento se pueda arribar a la justicia social en un mundo totalmente conflictuado, donde las viejas y vetustas estructuras siguen fracasando, y en un capitalismo salvaje donde cada vez se concentra la riqueza en menos manos y el sector financiero y económico le sigue ganando al sector industrial mundialmente, porque bueno, acá está el resultado de lo que está pasando en la vieja Europa, que se está deshaciendo en pedazos, digamos, con políticas contrarias a las que se desarrollan en los países emergentes como el nuestro. Así que nosotros estamos dispuestos a dar el debate siempre. Plaini, muchas gracias. No, gracias a usted, buenos días. Que tenga hasta luego. Era el diálogo con Omar Plaini, diputado nacional, secretario general del Sindicato de los Canillitas, miembro de la CGT, sobre el proyecto de ley de distribución de las utilidades. Tu verdad, tu identidad está en el diario.